hoy voy a ser su fisioterapeuta. Soy la licenciada en fisioterapia. ¿Cuál es su nombre? Mario Gómez. Ok. ¿Qué edad tiene? 25 años. Ok, tiene 25 años. Le voy a estar haciendo algunas preguntas para saber qué fue lo que pasó. ¿A qué se dedica? Soy jugador de primera división. Ok, perfecto. ¿Sabe si ha tenido alguna otra lesión antes? Tuve una lesión en un chamorro Y me dieron terapia. todo pasó bien. Todo quedó bien. Ok, perfecto. ¿Alguien en su familia tiene algún padecimiento o algo? ¿Alguien de su familia más cercana? ¿Sus papás, sus abuelos? No, han sido sanos. Todos sanos. ¿Usted? También, algo es lo que me ha estado pasando. Ok. ¿Cuál es su motivo de consulta? En el partido me brinqué y al caer se me dobló el pie izquierdo, lo que es el tobillo. Ah, ok. Ok. ¿Se pudo levantar después de eso? ¿Qué le pasó? No, ya no pude jugar. Me sacaron Del partido. del partido y de todos modos pedí cambio. Ok. ¿Le hicieron algún estudio, alguna radiografía? Sí, me sacaron radiografía. Del pie, ok. Del pie. Perfecto, ahorita la checamos. Ok, voy a pedirle que se recueste, vamos a valorarlo. Si usted tuviera que calificar su dolor en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el dolor más fuerte que ha sentido en toda su vida, ¿qué dolor tendría ahorita en estos momentos en su tobillo? Como un 7. Ok, un 7. Voy a examinarlo, voy a ver qué tanta fuerza tenemos en este pie, que fue el de la lesión, ¿ok? Voy a tocar. Voy a poner mi mano aquí en su empeine. Y lo que usted tiene que hacer es tratar de llevar la punta de su pie hacia usted. Solo se va a mover el tobillo. ¿Ok? Ahora cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay. ¿Molesta un poco? Sí. Ok, descansamos. Lo pondré en la parte de abajo y ahora va a ser como si pisara el acelerador. Sí, duele un poco. Ok, descansamos. Vamos hacia un lado, hacia este lado. Vamos a llevar su pie hacia afuera. Ay. Ahí duele. Ok, descansamos. Ahora hacia adentro. Ay. Ok, duele. Perfecto, descansamos. Vamos a ver con la goniometría. Vamos a acomodar el pie y a ponerlo en una posición neutra. Voy a mover su pie. Perfecto. Igual, de nuevo vamos a llevar la punta de su pie hacia usted, hasta donde lleguemos. Ok, perfecto. Igual partiendo de una posición neutra, vamos a llevarlo hacia abajo. Hasta ahí, ¿ok? En esta posición vamos a evaluar la inversión y la inversión. En posición neutra, vamos a llevar su pie hacia afuera de esta manera, ¿ok? Vamos a llevarla. Ok, molesta un poco, regresamos, ahora hacia adentro. Ok, perfecto, descansamos. Ok, voy a volver a tocar la zona lesionada. Voy a hacer una prueba para determinar cuál fue la lesión. Si molesta mucho, por favor me indica cualquier sensación que tengamos. Ok, voy a hacer la prueba de inversión forzada. Ay, me duele un poco. Un poco. Ok, ahora vamos a revisar la prueba de cajón anterior. Mismas indicaciones. Si molesta mucho, por favor, dígame. Sí, duele. Un poquito. Sí. En cuanto a los resultados de nuestra valoración, obtuvimos que el paciente tiene un dolor de 7/10.
el cual sí es algo, pues algo fuerte que tenemos que trabajar. En cuanto a la palpación, podemos notar que hay un proceso edematoso en el área de lesión, en el tobillo izquierdo. La amplitud articular la tenemos ligeramente disminuida, sobre todo a la inversión y eversión. Esto sobre todo por dolor y pues también por el proceso lesivo. En cuanto a la fuerza, también la tenemos ligeramente disminuida, por lo cual se tiene que trabajar. Obtuvimos un 4/5 de Daniels de manera general. Y en cuanto a las pruebas específicas que realizamos de cajón anterior, la inversión forzada sí mostró un poco de dolor nuestro paciente, sin embargo no se pudo apreciar un grado de inestabilidad, pues sí, bastante evidente. Ok, a nuestro paciente se le va a aplicar ultrasonido terapéutico. Vamos a utilizar de 1 MHz a 2 watts sobre centímetro cuadrado de manera continua. Se va a aplicar sobre los ligamentos deltoideos, que es donde se presume que está la lesión, colocando una capa generosa de gel conductor. Se va a aplicar el ultrasonido a manera de 5 choques en total, donde el paciente va a sentir calor y al sentir esa molestia quemante se va a retirar. Ese va a ser un choque y se van a hacer en total 5 choques. Al ser esta una lesión aguda, se va a respetar el protocolo de POLIS con el que ya se estaba manejando el paciente, y dentro de la rehabilitación se le va a aplicar crioterapia en la zona dañada, en la zona afectada. Se le va a colocar alrededor de 5 minutos, ya que queremos favorecer la vasoconstricción, evitar, disminuir la inflamación y disminuir el edema, ya que si lo hacemos por más de este tiempo, vamos a hacer lo contrario, que será una vasodilatación. Dentro del protocolo, el tratamiento que vamos a hacer, vamos a incluir estiramientos. Al ser una lesión tan aguda, no podrá realizarlos totalmente de manera activa, ya que podemos influir en el proceso lesivo. Así que en un principio se realizarán de manera pasiva y estos irán progresando a manera activa. O también se podrá utilizar dependiendo después, con el avance, con el dolor, podemos utilizar una técnica de FNP. Una de las técnicas pasivas podría ser esta. Vamos a relajar la pierna. Ahí estamos estirando el tríceps sural. ¿Molesta mucho? Sí. Hay que respetar el límite del dolor. Para trabajar el dolor de nuestro paciente se va a colocar la modalidad de electroterapia en TENS Burst, para trabajar todo esto del dolor sobre la zona dañada. Le va a pedir al paciente, como un ejercicio para mejorar la movilidad, los arcos de movimiento, que haga el alfabeto con el pie afectado en el aire. El paciente va a llevar la pelota de un pie a otro. Igual favoreciendo el movimiento de los tobillos. Aquí nuestro paciente va a tratar de acomodar la toalla. Igual todos estos ejercicios van de la mano con la regla del dolor. Van a ir de manera progresiva. Señor Mario, usted va a tener que seguir regresando a las terapias de rehabilitación. Nos vamos a llevar un tiempo. Aquí tiene que apegarse totalmente a lo que se le diga aquí y cuidarse mucho, por favor. ¿Ok? Lo haré, gracias. Se le va a indicar una férula para su tobillo. Esto va a limitar los movimientos hacia los lados, pero nos va a permitir caminar. Le pido por favor que camine bien, que no caminemos como cojeando ni haciendo ningún movimiento, porque nos podemos lastimar otra zona o podemos empeorar la lesión. ¿Okay? Gracias.
Ahora es importante hablar acerca del protocolo POLIS. Este protocolo viene de un protocolo base, el cual ha ido evolucionando al paso de los años. Se utiliza en las lesiones agudas como los esguinces. El protocolo POLIS viene del protocolo base que es RICE, que está en inglés, por eso es en inglés, significa Rest, Ice, Compression and Elevation. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un reposo, el cual hablamos de un reposo no absoluto en su totalidad, más bien es un reposo relativo para el manejo de las lesiones. La I, que es de ice, o en este caso no tal cual a lo mejor hielo, pero sí la crioterapia. Compression, de que tiene que tener compresión tal cual la articulación o la zona dañada, y elevación, esto para evitar la aparición del edema. Este protocolo base, con el paso del tiempo, evolucionó, añadiendo una letra o una sigla más al protocolo, volviéndose en PRICE. ¿Qué quiere decir? Es exactamente lo mismo, solo que con la P, que es de protección. Tenemos que proteger, pues sí, la zona dañada, la zona afectada. Para que por último, este mismo evolucionara a el protocolo de POLIS, el cual retira o elimina en cierta forma el reposo. ¿Por qué? Por la confusión de que se tenía que el reposo era absoluto. Y recordando, no es tan bueno tener un reposo absoluto en las lesiones, ya que este nos puede perjudicar en cuanto al proceso de rehabilitación, de reparación y todo eso. Así que era más bien un reposo, pues sí, relativo, no absoluto, por lo que se decide quitar del protocolo, teniendo ahora como siglas la P de protección, la O y la L, que es de Optimal Load, que en sus siglas en inglés, pero en español sería como la carga óptima, y la I de hielo, crioterapia, C de compresión y E de elevación. Esas serían las siglas de POLIS. En cuanto a la impresión diagnóstica de este caso clínico, que es de Mario Gómez, el deportista de 25 años que practica fútbol soccer de primera división del equipo de Guadalajara, al ver las radiografías no hay ningún hallazgo clínico de relevancia. Por el mecanismo de lesión se puede presumir que pueda ser un esguince. Se le da seguimiento con el protocolo de POLIS, que ya se explicó anteriormente en este video, el cual es un protocolo ideal, se podría decir, para este tipo de lesiones como es el esguince, pero tomando en cuenta que este es un caso de un deportista, no podemos tenerlo totalmente en reposo, por lo tanto es buena la aplicación de ese protocolo de POLIS. No totalmente activo, si tiene que reposar en cierta forma o descansar de sus actividades deportivas por unos cuantos días. Pero es importante mantenerlo activo en cierta forma. Si bien no puede hacer muchas actividades con el pie lesionado, sí podemos seguir trabajando con miembros superiores, con tronco, con la extremidad que no está tan afectada, que no tuvo ninguna lesión. Es importante seguirlas trabajando y no perder, pues sí, eso. Podemos trabajarlas con base al 1RM, seguir trabajando todo eso sin necesidad pues vaya, que tenga apoyo total en la extremidad afectada. Las técnicas que se manejaron en este caso clínico, el tratamiento propuesto, fue pensado más en esta etapa aguda, en cómo se trataría este paciente en cuanto ingresara con nosotros al área de rehabilitación. Sin embargo, es importante mencionar que no se va a quedar el paciente con el mismo tratamiento, que conforme vaya pasando los días, vaya mejorando. Tenemos que estar evaluando constantemente el dolor, el edema,
¿Para qué? Para ir cambiando los objetivos, ver que se cumplan también. Además de ir progresivamente, queremos reingresarlo a sus actividades cotidianas, que es el regresar a las canchas, a volver a jugar. En primera instancia no va a poder ser, ya que como se mencionó anteriormente, tiene que tener cierto reposo relativo. Pero sí es importante mencionar que los ejercicios propuestos van a ser en primera instancia. Hay que estar evaluando constantemente en cuanto también a la amplitud articular y la fuerza, porque esto va a determinar el avance de los ejercicios. No nos podemos estancar en los mismos. Es importante también trabajar con ejercicios isométricos, siempre y cuando no nos permita el dolor, y para ir progresando, isométricos, concéntricos, hasta poder llegar a un isotónico, un excéntrico. Estos van a ir progresando igual, como ya se mencionó, con la regla de no dolor y también con la mejora de la amplitud articular. De igual forma, como se planteó en cuanto a los estiramientos, es importante abordarlos en este tipo de pacientes. Si bien en un principio se van a manejar de manera pasiva, es importante también irlos viendo de su progreso, irlos progresando a que sean de manera activa, pueden ser estáticos o incluso podemos trabajar con técnicas de FNP si así se puede llegar a considerar, pero es importante tener en cuenta el proceso lesivo para no generar un mayor daño sobre la zona, ya que recordando esta técnica puede llegar a perjudicar a nuestro paciente si no se hace de manera correcta o en un tiempo correcto. Hay que tener en cuenta los tiempos y los procesos de reparación de nuestro ligamento. Si bien no fue una ruptura total, aunque sí faltaría hacer algún estudio ecográfico, se abordaría más como un esguince de segundo grado, donde no hay una ruptura, pues sí, total. Pero es importante estar checando eso constantemente. Bien, posteriormente se planea trabajar con equilibrio, con estabilidad, al igual que a la par de la fuerza, para que pues sí, nuestro paciente vaya mejorando estas cualidades y con finalidad de reingresarlo a las canchas. Pero para esto también tiene que llevar un proceso que es el reacondicionamiento. Tenemos que reacondicionarlo, no va a poder entrar tal vez a jugar luego, pero sí ya puede después ir teniendo trabajo en la cancha. Otra técnica que es importante utilizarla, considero que es importante utilizarla para este caso clínico, que tal vez no la aplicaría en primera instancia debido a la lesión, al dolor, al proceso edematoso que tendría el paciente, pero sí tal vez un poquito más adelante, sería la masoterapia, pero una técnica tal vez de deep tissue, de modo descontracturante. ¿Por qué? Porque recordando un poco, este tipo de lesiones como son las del esguince va a traer consigo, tal vez no en su fase totalmente aguda, pero sí posteriormente va a traer consigo contracturas. Estas contracturas van a ser como un mecanismo reflejo a la lesión y es importante tratarlas porque si no nos pueden frenar en cierto modo nuestro avance en el área de rehabilitación, por lo que se optaría sí, de seguir trabajando estiramientos, pero también utilizar una técnica de masaje para utilizarlas juntas y eliminar estas contracturas.